Dios los bendiga, hermanos, con la paz del Señor, que Dios los bendiga siempre. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que lleva como título El soldado de Jesucristo. Amén. Está basado en el texto bíblico de 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a dar lectura, amén. Busquen en sus Biblias. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a dar lectura todos juntos, amén. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde están, amigo que me ves, en las redes sociales, hermano en Cristo. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos antes de poder escuchar la poderosa palabra. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda, Señor, producir en nosotros arrepentimiento verdadero. Señor, que sea un encuentro personal contigo, Señor, el venir a tu iglesia, el enseñar tu palabra, Señor. Oh Dios, este mensaje que pueda tocar nuestro corazón, hacernos reflexionar en qué estado espiritual estamos, si somos guerreros, si somos soldados, estamos en la primera línea de batalla, Señor. Hoy nos vas a hacer entender, Señor. Por eso te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos guíes, nos enseñes, toques nuestro corazón para que este mensaje no solamente toque nuestras vidas, sino al mundo entero, Señor. Que podamos hacer transmisiones en vivo, Señor, para la gloria de tu nombre. Porque dice tu palabra, habrá algo difícil para mí. No hay nada imposible para ti, Señor. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Padre. En el nombre de Jesús, la semilla ya ha sido sembrada. Y en su tiempo se ha de cosechar, dices tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 a 4 nos dice, en el verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No solamente Pablo le estaba diciendo a Timoteo, sino también a todos los cristianos de este mundo. Amén. A nosotros también nos habla el apóstol Pablo. Y nos dice que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Sabemos muy bien que la gracia del Señor es un tiempo que Dios ha dado a la humanidad para que proceda al arrepentimiento. Pero lamentablemente hoy en día parece que la gente está más dura, no quiere abrir su corazón a Dios. Es por eso que Dios va a traer más juicios a la tierra. No es con el fin, hermano, de que me digas, el hermano José me habla solamente de juicio. No hablo de parte mía, sino la palabra lo dice así. Amén. Cuando no quieren escuchar, Dios utiliza otros medios más fuertes para que la gente doble rodilla, se quebrante del Señor. Este tiempo de gracia es para aprovechar, es para esforzarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Dice la palabra en el verso 2, lo que has oído de mí, dice el apóstol, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, escuchen bien, hombres fieles al Señor, que dice que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra recalca que deben ser hombres fieles al Señor, que sean idóneos, que tengan un llamado del Señor para enseñar también a otros. Verso 3 dice, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que dice la palabra que un soldado ha de sufrir penalidades. ¿Qué significará la palabra penalidad? Es una situación difícil, contraria a lo que uno podía pensar. Sanciones. Amén. Es algo que sufre una persona. Una pena puede ser sufrimiento, tribulación. Eso es lo que un buen soldado de Jesucristo sufre por causa del Señor. Amén. La palabra dice en el verso 4, ninguno que milita, que está en el ejército de Dios, escuchen bien, dice la palabra, se enreda en los negocios de la vida. Cuando habla de enredarse, está hablando de mezclar las cosas de Dios con las cosas de esta vida, de este mundo. Amén. Porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, permanece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestro fin no es agradar a los hombres. El hecho de que yo esté grabando aquí por las redes sociales, no estoy agradando a nadie. Tampoco mi deseo es hacerme conocer, no. Mi deseo en mi corazón, el anhelo a Dios, el anhelo ante Dios, es que mucha gente, si Dios en su misericordia quiere que llegue a millones este mensaje, lo va a hacer Él. Pero hay que pagar un precio. Hay que luchar como soldado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La semilla hay que sembrarlo con lágrimas. Y Dios en su tiempo hará que la cosecha se recoja con alegría. Amén. Con gozo. Amén. A su nombre. A su gloria. ¿Por qué estamos tristes, hermanos? Tenemos que alegrarnos. Amén. Tenemos que estar contentos. Porque Dios nos da una oportunidad de estar en la casa de Dios. El llamado de Dios que hace a los soldados de Jesucristo para que sean parte del ejército de Dios. Nos habla en Juan 1:12. Escuchen bien. ¿Se acuerdan? El día miércoles hemos hablado de aspectos bien importantes para ser considerado hijo de Dios. El primer concepto es, escuchen bien, tienes que haberlo recibido y haber creído en el nombre de Jesús. Dice, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice la palabra? Les dio poder, les dio autoridad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Primer requisito para ser llamado por Dios. Amén. Tienes que recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. ¿Cuántos aún no estamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón? ¿Cuántos aún no creemos en el Señor Jesucristo? Dice la clave para que seas recibido, tengas el poder de ser llamado hijo de Dios, es que lo recibas y que creas en Él. Amén. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos jóvenes, personas mayores, las cuales yo he podido compartir la palabra de Dios. ¿Por qué crees en alguien que no ves? No lo has visto, nadie sabe de la existencia de Dios. ¿Quién lo ha creado a Dios? Es solamente figura de tu imaginación, me decían muchos jóvenes, inclusive en la universidad, cuando yo estaba ahí estudiando. Pero el Señor dice
Amén. Háblales. Escuchen o dejen de escuchar. Hay que seguir hablándoles. Amén. Hay que seguir compartiendo la palabra del Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dice verso Romanos 8:14, dice, segundo requisito, ojo, una vez que lo has recibido en tu corazón, una vez que has sido llamado por Dios y has creído en el Señor, el siguiente paso es que tú seas guiado por el Espíritu. Porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo Dios reconoce a sus hijos? ¿Cómo? Cuando el Espíritu Santo, su Espíritu, es el que te guía, el que te direcciona, el que te dice qué debes hacer, qué no debes de hacer, qué debes hablar. Amén. Es el que escudriña los corazones de los hombres, el Espíritu de Dios. Amén. A su nombre, a su gloria. Por eso es necesario ser guiado por el Espíritu, para no cometer errores. Amén. 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 A su nombre. Gloria. Este mensaje que estamos dando a conocer hoy no ha sido invento mío, no ha sido porque yo he querido, porque el Señor a través de un sueño me ha dicho claramente, yo te voy a preparar, yo te voy a preparar. Amén. Y no solamente está hablándome a mí, sino también a la iglesia. Él ha de preparar un ejército. Y ese ejército tiene que ser comandado por el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Quiénes van a ir a la línea de la batalla? Sabemos en el cuartel, los que han ido saben muy bien. Primer escuadrón que va a la guerra, ¿quiénes son? Sabemos que hay 3. ¿Quiénes van primero? Hermano Jorge, hermano Alex, ¿quiénes van? Primera escuadra. La infantería. Luego, ¿quiénes van? La caballería. Y al último, la artillería. ¿Es así o no es así, hermanos? Nosotros estamos en la primera línea de la batalla, hermano. Espiritual, ojo. En Joel capítulo 3, verso 9 al 10, Dios hace el llamado. Dice, proclamad esto entre las naciones. Escuchen. Proclamad guerra. ¿Cuánto dicen amén? Despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Dios está llamando a los hombres de guerra, a las mujeres de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Guerreros de oración, guerreros de ayuno. ¿Por qué? Forjen espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, Fuerte soy. Gloria al Señor. Una vez que hemos recibido el llamado de Dios, esto va de acuerdo a la visión que el Señor me ha mostrado. Las instrucciones del Señor. Una vez que has sido llamado, necesitas recibir instrucciones del Señor. ¿Y qué son esas instrucciones? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Él te va a guiar a la verdad. No te va a guiar a cualquier cosa el Señor, a la mentira, al engaño, a la falsedad. Te va a guiar a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Que además dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué viene, hermanos? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y estamos preparándonos para ese encuentro. Y estamos sumergidos en una guerra espiritual. El mal, Satanás y sus demonios, el mundo, tu carne, van a luchar hasta el último minuto
para que tú seas dejado, para que tú pierdas la salvación. Por eso hay que agarrarse del Señor. Hoy es el tiempo ya, basta ya de incredulidad, dice el Señor. Basta ya de dureza de corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Zacarías 4:6, escuchen bien. Entonces respondió y les mostró diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército humano, escuchen bien, no es con un ejército humano, ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué había sido? Con el Espíritu Santo tenemos que luchar. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene que ser nuestro ayudador, nuestro consolador. Amén. Él es el que pelea por nosotros. Pero nosotros tenemos que unirnos con el Espíritu. Porque el que se une al Señor, dice la palabra, es un espíritu con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Escuchen bien. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que viene al Señor, dice, nunca vas a tener hambre. Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vas a ser saciado por el pan de vida, que es Jesucristo. El pan de vida es la palabra de Dios. Ese es tu alimento como soldado de Jesucristo. Un soldado para ir a la guerra no va a ir débil, tiene que ir alimentado, tiene que ser fortalecido. Amén. Necesita ser saciado. Y un soldado también tiene que llevar, ¿cómo se llama esa botellita que llevan el agua? Cantinflora. Amén. Tienen que llevar eso para que cuando tengan sed puedan tomar el agua necesaria para sobrevivir. Amén. Porque dice: y al que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Juan 7:38, ¿qué dice? A ver si se acuerdan de la palabra de Dios. ¿Qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Amén. No vas a tener sed porque el Espíritu Santo va a estar en tu corazón. Amén. A su nombre. Gloria. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9 al 10 dice: Él me ha dicho, bástate mi gracia. Por eso hay que esforzarse en la gracia de Dios. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando eres débil, eres fuerte, hermano. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Repose el poder de Cristo, el poder de su Espíritu. Por lo cual, por amor a Cristo, escuchen bien, me gozo en mis debilidades. Tienes que gozarte cuando eres débil. En afrentas, en necesidades, en persecuciones. ¿Cuántos hemos sufrido persecución? Insultos de la gente. ¿Cuántos hemos padecido necesidades? En angustia, preocupaciones. Por cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Este es otro de las instrucciones que el Señor te dice. Isaías capítulo 8, verso 3. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿A quién debemos tener miedo? A Dios únicamente. ¿A quién debemos tener temor? A Dios.
solamente a Él, no al hombre. Porque ¿quién es el que se encarga de llevar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu al infierno? Es Dios. ¿Okay? Por eso dice la palabra, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Porque mejor es entrar al reino de los cielos con un ojo que teniendo dos ojos ser lanzado al lago de fuego, al infierno. Amén. A su nombre, a su gloria. Entonces, ya no quiero escuchar de aquí en adelante, tengo miedo. No, ya no, hermanos. Nosotros conocemos la palabra. Podemos eso decir de un hermanito nuevito que está recién encaminándose en el camino del Señor. Nuestro miedo es Dios. Nuestro temor es a Él, miedo a fallarle. Nuestro respeto es a Dios. Sea Él nuestro temor y sea Él nuestro miedo. Ni a Satanás tenemos que tener miedo, ni a Él. Al principio sí lo vamos a tener miedo porque estamos aprendiendo. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado a un nivel espiritual en la oración que nos hemos encontrado con demonios? Amén. Hay demonios que te van a atacar de frente. Ahí tienes que utilizar la fortaleza del Señor. Ahí tienes que decir, cuando soy débil, fuerte soy. Ahí tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria. Hemos entendido, primero, el llamado de Dios. Número 2, ¿qué hemos dicho? Tenemos que recibir las instrucciones del Señor. Número 3, ¿qué tenemos que saber? La guerra espiritual que tenemos todos los días. Porque ¿a dónde va a ir el soldado? ¿Va a ir a un lugar a pasearse con su armamento, con su arma? No, va a ir a la guerra, a luchar, a alcanzar la victoria. A eso va. Morir o vencer. Ese es su ley. Así es nuestra lucha, hermanos. Tenemos que saber contra quiénes tenemos esa lucha. Dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tienes lucha con tu vecino. No tienes lucha con aquel que te ofende en palabras. No tienes lucha con él, sino contra principados. Número 1, primera jerarquía militar, espiritual, maligna. Principados. Contra potestades. Estos actúan en los aires. Amén. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Lucas 10, capítulo 19, verso 20, también nos habla la palabra. He aquí que yo les doy poder, escuchen bien, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escuchen bien, mientras la iglesia esté acá en la tierra, tenemos el poder para hollar serpientes espirituales, escorpiones espirituales y sobre toda fuerza del enemigo que venga sobre nuestra vida. Dice la palabra, nada nos dañará, porque estará con nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Amén. Dice la palabra que no debemos regocijarnos, cantar victoria, saber que los espíritus se nos sujetan, sino debemos alegrarnos. ¿Sabes cuándo? Cuando nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿En dónde tiene que estar escrito? En el libro de la vida. Salmo 27, verso 3 dice,
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra, amados, yo les ruego, dice la palabra, como extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos se consideran extranjeros en la tierra? Peregrinos. Amén. Dice la palabra que te abstengas. ¿Qué es abstenerse? ¿Qué es abstenerse, hermanos? Es no hacerlo, reprimirse. Dejar de hacerlo, ¿verdad? No permitir que eso entre en nuestro corazón. ¿De qué pero abstenerse? De los deseos carnales. No le des lugar a esos deseos, quiere decir. Amén. ¿Qué hacen esos deseos carnales con nosotros? Dice que batallan contra el alma, para que no hagamos la voluntad de Dios. ¿Ves? Imagínense, no tenemos guerra solamente con Satanás y sus demonios, también con nuestro cuerpo, con nuestra carne. Amén. A su nombre. Gloria. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Escuchen bien, tu manera de vivir entre la gente de este mundo, dice, para que lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Amén. En el día de la visitación, cuando Dios se glorifique y consideren vuestras obras buenas, dice la palabra. Amén. Lucas 11, verso 21 al 22, dice la palabra: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, está en paz, está todo lo que posee. Eso es verdad, amén. El hombre fuerte guarda en su palacio, está en paz. ¿Por qué está en paz? Porque se encuentra armado. ¿Amén? Pero cuando viene otro más fuerte, que tiene más armas poderosas, más técnica, estrategia, dice la palabra, más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas. Amén. En el que confiaba y se parte el botín. Salmo 144, verso 1 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Quién adiestra tus manos para la batalla? El Señor Jesús. ¿Y mis dedos para qué? Para la guerra. ¿Estos dedos para qué he sido? Para guerrear. Cuando tú levantas tus manos, estás haciendo guerra contra los demonios. Amén. Señor, en Santiago capítulo 4, verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras? Escuchen bien, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Dice la palabra. No es de vuestras pasiones, dice. Las pasiones carnales, los apetitos, las concupiscencias, los cuales, dice, combaten en vuestros miembros. En los miembros combaten, dice, amén. En nuestro cuerpo, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestra lengua, que es como bosque. Se enciende el bosque como fuego. Amén. Amén. A veces con nuestra boca damos vida, con nuestra boca matamos. En nuestros miembros, dice la palabra. Y ahí se originan las guerras. Proverbios capítulo 20, 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con la dirección sabia, escuchen bien, se hace la guerra. Escuchen bien, con la dirección sabia se hace la guerra. No se hace así nomás, no es cualquier momento reprender así, no. Es cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón reprender. ¿Ven? Con la dirección sabia se hace la guerra. ¿Cuál dirección es la más sabia? La del Espíritu.
porque tú puedes fallar. A veces hay momentos en que reprendemos a los demonios. Podemos ir a una casa, digamos, sin la guía del Espíritu. Una persona puede estar endemoniada. Nosotros reprendemos y nada pasa. ¿Por qué creen que nada pasa? No se liberta esa vida. ¿Por qué? No hemos sido guiados por el Espíritu. No hemos pasado tal vez tiempos con Dios. Porque si hubiéramos pasado, Dios no puede tocar nuestro corazón, nos puede hablar a la mente y nos puede decir, no es el tiempo, no lo hagas. Está así porque estoy probando su corazón. Amén. A veces nosotros sin discernir, como locos podemos querer hacer todo, pero no es así. En la guerra espiritual hay que trabajar. Hay que hacer las cosas diligentemente y con prudencia y con una dirección sabia. Proverbios 24, versos 5 al 6 dice la palabra: el hombre sabio, escuchen bien, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra. Ingenio viene de ingeniería, algo innovador. Planearás una estrategia. Haciendo eso harás la guerra, dice la palabra. Y en la multitud de consejeros, que dice la palabra, está la victoria. Cuando habla de la multitud de consejeros, se está refiriendo también a hermanos cristianos que saben de la guerra espiritual, que están llenos del Espíritu, que son hermanos consagrados a Dios. A Él puedes pedirle consejo. No a hermanos que son inmaduros, porque a veces pedimos consejo a hermanos inmaduros y ¿qué pasa? Él empieza a murmurar, a decir todo lo que le has contado, empieza a contarle a los demás y eres avergonzado. A veces muchos hermanos se van de la iglesia porque les contaron sus cosas secretas, íntimas, a hombres que no eran espirituales. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos nuestra vida íntima a hermanos carnales. Salmo 18, verso 34. ¿Quién adiestra mis manos para la qué? Para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Escuchen bien, el arco de bronce es un arma antes en la antigüedad en Roma se utilizaban unas flechas, lo llamaban saetas. El arco era para lanzar las flechas, es un arma de guerra. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 8 al 11, dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, y yo también, dice. Escuchen bien, el perdón es bien importante, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho ¿en dónde? En presencia de Cristo. El perdón es bien importante. Si no lo haces, algo va a pasar. Escuchen bien, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es maquinaciones? Sus estrategias, sus artimañas. Satanás tiene artimañas, y una de esas artimañas es la falta de perdón. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, ustedes ya lo conocen, pero es bueno. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual ustedes, dice, al diablo deben resistirle firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Las armas que necesita usar un soldado de Cristo. ¿Qué hemos aprendido primero? 1, ser llamado por Dios. Número 2, recibir las instrucciones del Señor, porque Él es nuestro comandante, nuestro capitán, nuestro general. ¿Amén? Número 3, tenemos que saber la guerra espiritual. Es un área muy profunda. Amén. Lo hemos estudiado en los anteriores años, pero lo vamos a recapitular cuando estemos hablando de la visión del dragón y Miguel. Miguel pelea contra los ángeles de Satanás. Ahí lo vamos a ver un poquito. Amén. Amén. Cuando hagamos el estudio. Número 4, tenemos que saber con qué armas vamos a ir a la guerra. Amén. Pero de una manera general. Número 1, armas poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Número 2, vestirse con las armas de la luz. Número 3, vestirse con la armadura de Dios. Esto lo pueden ver, hermanos. Hay un estudio a cargo de nuestro hermano Alex, donde nos explica la armadura de Dios. Amén. Número 4, llevar una vida de ayuno y oración. Amén. ¿Dónde nos habla eso? Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, escuchen bien, andamos en nuestra carne, no militamos según la carne. ¿Amén? Nuestro ejército no está en la carne, en nuestro cuerpo. Dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, dice, no son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué habéis sido? Para destruir fortalezas, para la destrucción de fortalezas. Esas armas poderosas en Dios sirve para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, orgullo, quiero decir, jactancia, arrogancia, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada, dice, se acerca el día. ¿Cuál día, hermanos? El día de nuestro encuentro con el Señor. Pues las obras de las tinieblas, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Vistámonos con las armas de la luz. Efesios 6, verso 10 al 11 dice, por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un arma poderosa el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son la armadura de Dios? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué tenemos en la cabeza como soldado de Cristo? El yelmo. ¿Qué se llama en nuestro lenguaje criollo? El casco de la salvación. Después, ¿qué tenemos en el pecho? ¿La coraza de qué? De justicia. ¿Para qué sirve la coraza de justicia? Amén. ¿Para qué sirve? Tenemos que saber. Para proteger los dardos del enemigo. Tenemos en el brazo izquierdo tenemos el escudo de la fe. Eso es para apagar los dardos del enemigo. Y en la mano derecha, ¿qué llevamos siempre? La espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La
palabra de Dios. ¿Amén? ¿Qué más? En nuestros lomos, ¿qué llevamos? En nuestra cadera, en nuestra cintura. El cinturón de la verdad. Llevamos la palabra de Dios. Firmes. Y después, ¿dónde está la oración? En las rodillas. ¿Amén? Después, ¿qué más? El calzado que representa el apresto del Evangelio o el anuncio del Evangelio de la paz. Todo eso es la armadura de Dios. ¿Eh? La coraza de justicia. Eso lo podemos ver en uno de los videos, hermanos y amigos que nos ven. Hay un estudio, la armadura de Dios. Ahí lo pueden ver, hermanos. Amén. Mateo 17, versos 19 al 21 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros, Señor, no pudimos echarlo fuera? Estaba hablando de un endemoniado, un joven que era lunático. Amén. No podían echar a los demonios, dice sus discípulos, a pesar que el Señor les ha dicho: yo les doy poder y autoridad para echar fuera demonios. Pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Jesús les respondió y les dijo: por vuestra poca fe. ¿Qué había sido la causa por la que no pudieron echar a los demonios de ese joven lunático? Porque su fe era poca. La fe es bien importante, hermanos, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de allá, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, este tipo de demonios, dice la palabra, no sale si no es con oración y ayuno. Una de las armas poderosas es la oración en el ayuno. Son armas poderosas para liberación. ¿Eh? Marcos capítulo 9, verso 28 al 29. ¿Qué dice la palabra? Nuevamente hace referencia a este pasaje. Porque él entró en casa y sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera a ese demonio? Dice. Y les dijo: este género con nada puede salir. Amén. O sea, por más que tú puedas orar horas y horas, si no has ayunado, no has tenido intimidad con Dios, no vas a poderlo echar. Por eso dice: si no es con ayuno y oración, con oración y ayuno. A ver, el ayuno del Señor tiene 4 objetivos. Nos dice eso en Isaías 58, verso 6. Amén. ¿Qué dice? Número 1, a ver, sin ver la Biblia. ¿Cuál es su objetivo? Desatar las ligaduras. Desatar las ligaduras de impiedad, número 1. Número 2, dejar libre a los quebrantados. Soltar las cargas, número 3, de opresión. Número 4, ¿qué tienen los toritos? Rompáis todo yugo. ¿Eh? Esos son los 4 objetivos del ayuno. Por eso es bien importante ayunar, hermanos. ¿Eh? Cuando uno ayuna y ora, es un arma poderosa. Y no solamente para eso, sino eres sensible a la voz del Espíritu, eres sensible a que Dios te guíe. Tus ojos, tus oídos, tu boca, espiritualmente están capacitados para discernir el bien y el mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya sabemos, entonces, qué armas debemos utilizar. Eso ya lo deben saber de memoria. No solamente saberlo de memoria, sino ponerlo en práctica, hermano.
¿Qué requisitos debe cumplir un soldado de Cristo? A ver, vamos a ver. ¿Qué requisitos? Número 1, tiene que ser esforzado y valiente. No tiene que ser un cobarde. ¿Qué nos dice la palabra? El Señor no nos ha dado espíritu de qué? Cobardía, sino de qué? Poder, de amor, dominio propio. Eso tiene que tener un guerrero. Cuidado, otros están empezando a orar, les aparece el demonio, ya están asustándose, ya listo, se rinden, se escapan, ya no quieren orar. No, poco a poco vas a ir creciendo, no vas a tenerle miedo al diablo. Va a haber un momento en que el diablo va a huir. A un principio vas a tener miedo, hasta tu pelo se va así, parar de miedo, escalofrío vas a tener, pero después, a medida que vayas luchando más y más, vas a ir conociendo al Espíritu Santo, no vas a tenerle miedo a Satanás, ni a sus demonios. Número 2, ¿qué tienes que ser? ¿Qué requisito? Ser sabio en la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? Para ser salvo. Número 3, debes presentar a Dios tu cuerpo santo. ¿Amén? Porque el cuerpo de nosotros es el templo del Dios viviente. ¿Amén? Santo es. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Cuidar tu cuerpo, no comer cualquier cosa. Tienes que cuidar, porque a veces muchas enfermedades son culpa de nuestra irresponsabilidad. Amén. A su nombre, Gloria. a su gloria. Y nuestro cuerpo no es para estar bebiendo, tomando, no es para bebida, no es para drogas, No echarse al vino. no es para tomar ¿cómo se llama eso? Ya me he olvidado, el tabaco, ¿no? Cigarrillo, no es para eso. Nuestro cuerpo no es para ponerse tatuajes, que a eso Dios no le agrada. ¿Amén? Hay que cuidar. Nada de aretes, nada de esas cosas. A Dios no le agrada esas cosas. Amén. Nuestro cuerpo es santo. ¿Qué más? Número 4. Debes ejercitarte en la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es llevar una vida consagrada a Dios. Misericordia. También ser misericordiosos, nos habla la Biblia, bienaventurados los misericordiosos. Amén. Número 5. Debes, en el proceso de Dios, en los requisitos, va a haber un momento en que te vas a equivocar, vas a fallar. Todos fallamos. Tienes que aceptar la disciplina de Dios. Cuando tú aceptas la disciplina de Dios, Dios te va a corregir, tú te corriges para no cometer errores más. Ese es el objetivo. ¿Eh? Eso lo vamos a ver en los pasajes bíblicos. Un ejemplo claro de un esforzado y valiente. ¿Quién es? Josué. Capítulo 1, verso 7, verso 9 al 11. Dice la palabra. Solamente dice, el Señor le habla a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Josué era un guerrero o no era un guerrero? Era un guerrero. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Por eso es necesario hacer discípulos, dice la palabra, a todas las naciones. Por eso, hermanos, no solamente yo tengo que estar acá. Puedes estar tú, hermano Jorge, hermana Vicky, hermano Tomás. Puedes compartir la palabra del Señor. Porque a veces eso es lo que pasa en algunas iglesias. El pastor parta la presencia de Dios y la iglesia se cierra. O no hay quien esté a cargo de la palabra de Dios. Moisés murió, pero tenía en su brazo derecho. ¿Quién era? Josué. Josué lo había visto cuando subía al monte a orar. Él estaba bajito esperándole a Moisés. Amén.
Él ayunó también los 40 días, compartió, sabía los secretos de Moisés. Amén. A su nombre. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál era la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si nosotros guardamos los mandamientos, si mantenemos los mandamientos en nuestro corazón, dice el Señor que nos va a hacer prosperar en todo lo que emprendamos. En cualquier cosa que tú hagas, Dios te va a prosperar. Mira que te mando, dice verso 9, que te esfuerces. Mira que te mando, es una orden del Señor, que te esfuerces, que seas valiente. Porque cuando, hermano Jorge, sabes, en el cuartel, todo es una orden, ¿verdad? Aunque no te guste, tienes que obedecer, sí, o es mentira. Es su orden. Es su orden. No hay aquí, no quiero, que no me gusta, que más tarde voy a ir. No hay eso. Palo. Al son de la trompeta, en la mañana todos tienen que estar despiertos. Tienen que hacer fila. Igual dice, en el ejército del Señor, Dios manda que te esfuerces y seas valiente. Por eso dice la palabra, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y al final de los tiempos no van a poder. Por eso hay que esforzarse en este tiempo, que hay oportunidad. ¿Amén? Aún la puerta está abierta, aún la esperanza está viva. ¿Amén? Aún la gracia está vigente. Cuando termine el periodo de gracia, la dispensación de la gracia, ya no habrá oportunidad. Solo con tu vida serás salvo. Tendrás que ser degollado por el anticristo para ser salvo. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, amén, diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque eso es lo que va a pasar en la guerra, necesitamos comida. Porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra de Jehová vuestro Dios, que os da posesión. El Señor ya nos ha dado la victoria, solamente es ir, hacer la guerra y tomar lo que Dios nos ha dado. Amén. A su nombre, a su gloria. ¡Las glorias! Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 14 al 17 dice, pero persiste en lo que tú has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Las escrituras nos hacen sabio para la salvación. El objetivo de la palabra de Dios es alcanzar sabiduría para irnos con Dios. Versos 16 y 17 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Número 1, enseñar. Útil para redarguir. Útil para corregir. Útil para instruir en justicia. ¿Verdad? A fin de que el hombre de Dios, que dice, sea perfecto, sea santo, sea puro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Eh? Las obras de Dios son buenas, ¿verdad? Por eso dice el Señor, el que cree en mí, que dice la palabra en Juan 14, verso 12, las obras que yo hago, Aún mayor será. Él las hará, y aún mayor los hará, porque yo voy al Padre, dice. Si queremos hacer las cosas de Dios, tenemos que saber la Escritura. Ojo, muchos confunden, yo voy a pedir a Dios sabiduría, se empiezan a orar, largas oraciones, pero ni siquiera leen la palabra de Dios. Hay que leer la palabra y hay que orar. Amén. Una cosa muy diferente es leer y otra cosa muy diferente es orar. Hay que equilibrar. Amén.
Las cosas de Dios son equilibradas. Hay iglesias donde generalmente dan lugar a la oración, pero poco la palabra. Hay otros lugares donde estudian la palabra o inclusive palabra profética, muchas cosas, pero no hacen la oración, no hay ayuno. No, las tres pilares de la iglesia, ¿cuáles son? Los pilares donde la iglesia está sustentada. ¿Cuáles son? Oración, palabra. Amén. Oración, ayuno, palabra. Esos tres tienen que haber en la iglesia. Porque si no hay oración, no va a haber palabra, no va a haber ayuno, no va a haber poder. Los tres tienen que estar equilibrados. ¿Sí? Es importante la palabra, pero también es importante ayunar, pero también es importante la oración. Los tres tienen suma importancia. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17 dice: miren con diligencia cómo andan ustedes, dice. No como necios, sino como sabios. No hay que andar en necedad, sino hay que ser sabio. Hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Estos días de pandemia, ¿son buenos o son malos? Malísimos. ¿Están aprovechando el tiempo? ¿Están buscando a Dios? ¿Están escudriñando la palabra de Dios? ¿O en qué estás invirtiendo tu tiempo? Lo que está en este mundo es temporal, pasará. Pero todo lo que tú hayas hecho para Dios, o en las cosas que tú has puesto tu mirada, esos son eternas. Eso nadie te lo va a quitar. Amén. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese es el objetivo. Saber la voluntad de Dios. Tenemos que entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es una parte. Otra, ¿cuál puede ser la voluntad de Dios? Que seamos salvos. Que seamos salvos. Otra, que seamos santos. Seamos puros. Que alcancemos Que hagamos lo que a Dios le agrada. que cumplamos sus mandamientos. Que cumplamos sus mandamientos. Obediencia. Eso es obediencia. Otro es la obediencia. Primera de Corintios capítulo 3 verso 18. Nadie os engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, a los intelectuales, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No te hagas a los sabios. Hazte a los que no conoces. Amén. Y serás sabio, dice la palabra. Romanos 16, verso 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos los que, así que me gozo de ustedes, pero quiero que seáis sabios para el bien. Amén. Ingenuos para el mal. Amén. Tenemos que ser sabios para el bien. Pero otros son sabios ¿para qué? Para el mal. Y ingenuos para el bien. Al revés. Amén. Otros a lo blanco lo dicen negro. Y negro al blanco. Otros dicen comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esas cosas no tenemos que practicar. Lucas 10, verso 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te adoro, oh Padre, el Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Ahí está Heidi. Sí, Padre, porque así te agradó. Tenemos que ser inocentes como los niños. ¿Se acuerdan
como los becerros, hemos estudiado, amén. Tenemos que ser así como ellos. ¿Para qué? Dios nos dé entendimiento y sabiduría. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Solamente la palabra convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo, al humilde. No al que se jacta, al que dice ser sabio en su propia opinión, no. Al sencillo, al humilde. A él le hace sabio el Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Alegran o no alegran el corazón los mandamientos de Dios? El precepto de Jehová es puro, santo, que alumbra los ojos alumbra. Aquellos que están ciegos por el diablo, Dios los puede alumbrar con los mandamientos. Salmo 119, 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Amén. Uno de los secretos, escuchen bien, nos hace sabios más que nuestros enemigos. ¿Con qué? Con los mandamientos, porque siempre están conmigo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego que la misericordia de Dios, que ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera de Timoteo 4, versos 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. No está hablando de las suegras, de las señoras. No está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Antiguas. De eso está hablando. De esos refranes antiguos, de eso está hablando. No está hablando de otros, lo malinterpretan. Dicen, está hablando de las suegras, de las viejas, de las ancianas. No. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Hay que hacer ejercicios para la piedad. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es provechoso, pero para poco. Porque nuestra vida en el mundo es temporal. ¿Amén? Y una etapa de tu juventud vas a poder hacer ejercicios, vas a mantener tu cuerpo sano, pero cuando ya seas adulto, los ejercicios no te van a servir mucho. ¿Amén? Hay una etapa del ser humano en que uno le gusta hacer ejercicios, todo bien, pero cuando ya es adulto, anciano, ya no hay ni fuerzas para hacer ejercicios. Por eso dice la palabra, para poco es provechoso. Está bien, pero para poco, para tu salud, mientras vivas en esta tierra está bien, pero la piedad para todo es provechoso. Dice, tiene promesa en la vida presente y en la venidera. Cuando tú te consagras a Dios, ojo, no te va a servir solamente para tu vida presente, en lo que estás viviendo en este momento, sino para la vida eterna, para lo que viene. Por eso lo que hemos sembrado con lágrimas, vamos a recoger con alegría. Hebreos 5, 13, 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. El que está tomando leche espiritual es inexperto, dice la palabra, porque es niño. ¿Quiénes son los niños espirituales? Aquel que cuando se enoja, rapidito reacciona. Ese es un niño. Aquel que no tiene dominio propio, todavía es un niño. ¿Ven? Aquel que se enfurece por cualquier motivo. Aquel que cualquier decepción se refugia en las bebidas. Eso es un niño espiritual. Pero aquel que ha alcanzado madurez espiritual, nada ni nadie le mueve.
Le hacen daño, sigue el mismo. Como Pablo. Amén. Pero el alimento sólido, escuchen bien, es para aquellos que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, escuchen bien, de la palabra de Dios, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, van a tener discernimiento, van a poder saber lo escondido del hombre, el corazón va a ser abierto, porque Dios lo va a mostrar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que meditar la palabra día y noche. En esos tiempos Josué solamente tenía los 10 mandamientos. Todavía no estaba escribiéndose los otros libros de los profetas mayores, menores, ni las cartas paulinas. Amén. Ni los evangelios, ni el libro de Apocalipsis. Pero cuando habla de la ley de Dios, estás refiriéndose no solamente al Torah, estás refiriéndose a toda la palabra de Dios. Amén. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 12, verso 9 al 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, escuchen bien, aquí vamos a hablar de la disciplina, que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Quién es el Padre de los Espíritus? El Señor. Y aquellos ciertamente en pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguno disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando a alguno se le disciplina, es motivo de tristeza. Pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Amén? Cuando uno es disciplinado en el camino del Señor, escuchen bien, algunos se resienten, son resentidos, abandonan el barco. Pero aquellos que son corregidos por la disciplina, dice la palabra, da fruto apacible de justicia. ¿Amén? El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. ¿Amén? Aquel que no quiere ser disciplinado, corregido, no quiere que se le llame la atención, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene, ¿qué cosa tiene, hermanos? Entendimiento. Hebreos 12, versos 5 al 8 dice: ya habéis olvidado la exhortación de como a hijos que os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Job nos da una enseñanza profunda. Job capítulo 5, versos 17 al 24 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre, escuchen bien, a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque te dará entendimiento, te dará fruto de justicia. Porque Él es quien hace la llaga. Va a haber momentos en la guerra espiritual donde Dios te va a disciplinar, te va a corregir, vas a cometer errores. Él va a hacer la llaga, dice, y Él lo va a vendar. Él te va a herir, te va a poner postrado en la cama, enfermo.
pero sus manos te van a curar, dice la palabra. Amén. Amén. En 6 tribulaciones te librará. Pero ¿qué pasará con la 7ª? No te tocará el mal. El hombre en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Cuando la espada, ¿para qué es? Para dar muerte, ¿verdad? Dice que el Señor te va a salvar en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás destrucción cuando viniere. ¿Está viniendo destrucción a la tierra? Sí, vienen temblores, vienen terremotos. Pero aquel pueblo que confía en el Señor, Él lo va a proteger, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende, dice la palabra. Amén. Amén. Dice, verso 22, de la destrucción y del hambre te reirás. Amén, a su nombre. Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, porque estamos confiados en Dios. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Amén. Amén. Hasta aquí hemos visto todo lo que va a pasar en la guerra. Pero en la guerra también habrá tribulación, hermanos. Esta es la última parte. Amén. Quiero que tomemos atención a lo que vamos a decir, hermanos. Juan 16:33 es un texto ya conocido por ustedes, pero a veces no lo entendemos muy bien. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesús, para que en mí tengan paz. En el mundo, ¿qué cosa va a haber? Dice, tendrás aflicción, Yo he vencido. pero confiad, yo he vencido. ¿A quién ha vencido? Al mundo. En Mateo capítulo 16, verso 24 al 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿A qué se refiere el Señor? Que debemos negarnos a nosotros mismos. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Nuestro yo tiene que morir. El ego, el orgullo, el querer ser superior a los demás. ¿Amén? Hechos 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuchen bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de sufrimientos, quiere decir, entremos en el reino de Dios. ¿Por qué va a haber tribulación? Porque nuestra lucha, nuestra guerra espiritual es todos los días, es continua. Constantemente Dios nos prueba. Primera de Pedro 1, 6, versos 6 al 7 dice, en la cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, nuestra fe es probada en las pruebas, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Segunda de Corintios 1, verso 8 al 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, dice Pablo, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Va a haber un momento en que tal vez te vas a sentir solo, en que el Señor te ha abandonado, que ya no tienes esperanza de vivir, pero el Señor te dice que Él va a estar contigo siempre. Amén. Amén. Va a haber momentos de flaquezas,
sufrimiento. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ellos ya pensaban que iban a morir y la única esperanza tenían que en el día postrero iban a resucitar. Amén. Hay momentos en que eso va a pasar. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Lo que estamos sufriendo en este momento, dice la palabra, es poco comparado con la gloria que ha de venir sobre nosotros. ¿Cuál gloria se va a manifestar? La gloria del Señor en nosotros. La luz de Jesucristo va a venir a nosotros, nos va a alumbrar. Nuestro cuerpo será redimido por el Señor, será transformado. Porque por la fuerza, 2 Corintios 2:4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que sepan ustedes cuán grande es el amor que yo les tengo. Salmo 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y para terminar, luego de haber visto toda la etapa de la guerra espiritual, las tribulaciones, ¿qué nos espera al final de la guerra espiritual? Al final de la guerra. Primera de Timoteo 6, verso 11 al 12 dice: mas tú, hombre de Dios, escuchen, mujer de Dios, cuando habla hombre, estás refiriéndose a mujer y a varón. Amén. Huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad. ¿Qué debes seguir? La justicia, la consagración, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Pedro 1, 8, verso 9. Dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es La salvación? Hebreos 11, verso 33 al 34 dice que por fe, escuchen bien, conquistaron reinos, Josué, David, hicieron justicia, alcanzaron promesas, Abraham, taparon boca de leones, Daniel, Sansón, David, apagaron fuegos impetuosos, apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes eran esos? Los que estaban en Babilonia, los amigos de Daniel. ¿Qué se llamaban? Sadrach, Mesach, pero sus nombres caldeos eran, sus nombres babilónicos eran, pero sus nombres judíos, ¿cuáles eran? Ananías, Azarías y Misael. Amén. Judíos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Quién era eso? Sansón. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quién uno de esos fue? Ezequías. Claro, Ezequiel. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escuchen bien, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Timoteo 4, versos 5 al 8, para terminar, dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Sé sobrio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Filipenses 1, verso 21 al 22 para terminar. Porque para mí el vivir es Cristo. Eso tiene que ser para nosotros. Y el morir es ganancia. Amén. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Amén. A su nombre. Gloria. Vamos a ver 2 videos cortitos de 2 minutos. 2 minutos son cada uno, 4 minutos. Y al final vamos a concluir con el mensaje de Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que quieres de mí? No entiendo. No te escucho. ¡Médico! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Muy bien. Por favor, Señor. Ayúdame a encontrar a otro más. Ayúdame a encontrar a otro. Por favor, ayúdame a encontrar a otro. Uno más. Ayúdame a encontrar uno más. Uno más. Ayúdame con uno más. Uno más. Y el último. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el cual sufro hasta el punto de estar encadenado como un criminal.
pero la palabra de Dios jamás está encadenada. Porque yo ya estoy por ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Mi Señor Jesús. Amén. Amén. La lucha espiritual para un soldado termina cuando parte a la presencia. Y cuando el Señor venga en las nubes a recogernos. Prepárate, Cristo viene. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a agradecer. Padre Celestial, gracias Señor. Queremos acabar la carrera de la fe, pelear la buena batalla de la fe, Señor. Un soldado de Jesucristo tiene que terminar la carrera. Y esa termina cuando dejamos de respirar, Señor. La lucha espiritual es fuerte, Señor. Pero tú nos tienes guardada la corona de justicia. Te pido por mis amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Te pido que toques sus vidas, que este mensaje pueda llegar a sus corazones, que puedan ser buenos soldados de Jesucristo. Amado Dios, que tu gracia y tu misericordia los alcance, que el amor tuyo pueda permanecer en ellos. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz de Dios. Shalom.